Una vez finalizado el receso decretado en momento inmediatamente anterior, procede la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá a proferir sentencia de fondo en primera instancia en el proceso con medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el señor Carlos Alberto Rodríguez Pinilla contra el municipio de Tunja. En síntesis, la parte demandante pretende la nulidad de los actos administrativos acusados que negaron la petición de reconocimiento y liquidación de las cesantías del actor con el régimen de retroactividad, al considerar que no existió rompimiento de su vínculo laboral, sino un ascenso en la carrera administrativa por haber pasado de un cargo de carrera de la Contraloría Municipal de Tunja a la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Tunja. Y como quiera que la Contraloría es un organismo o una dependencia que hace parte de una misma persona jurídica, en este caso el ente territorial municipio de Tunja, no es posible concluir que hubo un rompimiento del vínculo para de esta manera concluir que el actor perdió el derecho a continuar gozando del régimen que venía disfrutando de cesantías. Manifiesta que no está ante una nueva relación laboral por el hecho de haber sido designado en periodo de prueba en la alcaldía municipal, sino que se dio una prestación del servicio de manera ininterrumpida y sin solución de continuidad. Además, afirma que nunca existió como tal una renuncia, sino lo que por el contrario sucedió fue un ascenso al régimen de carrera administrativa. Razones por las cuales manifiesta la parte demandante que tiene derecho a que sus cesantías sean liquidadas y reconocidas con el régimen de retroactividad por estar vinculado desde el mes de abril del año 94 con la Contraloría Municipal de Tunja. De su parte, la entidad demandada manifiesta que el accionante no tiene derecho al reconocimiento de las cesantías con el régimen de retroactividad, pues el hecho que las Contralorías Municipales no tengan personería jurídica y que éstas recaigan en el ente territorial al que pertenecen, no significan que sea la misma entidad. Además, manifiesta la apoderada de la entidad demandada que en el presente caso sucedió una renuncia al cargo de carrera que desempeñaba en la Contraloría una vez que el demandante superó el periodo de prueba del cargo que se estaba desempeñando en la Alcaldía Municipal de Tunja. Y por este motivo se dio una terminación del vínculo dentro del régimen de carrera. Asimismo, manifiesta la apoderada de la entidad demandada en sus alegatos de conclusión que se produjo un nuevo vínculo a partir de mayo del 2010, cuando ingresó a la planta de personal de la alcaldía municipal, nuevo vínculo laboral que le generó un nuevo régimen de carrera administrativa y además un nuevo régimen de cesantías. Vistos así las posiciones de la parte demandante y de la entidad demandada, le corresponde a la sala establecer si al accionante le asiste o no el derecho al reconocimiento de las cesantías de acuerdo con el régimen de retroactividad que venía gozando desde abril del año 1994 en la Contraloría, y para lo cual previamente
se deberá determinar si existió o no un rompimiento del vínculo laboral por el paso de la Contraloría a la planta global de personal de la Alcaldía Municipal de Tunja. De entrada, la sala manifestará que deberán accederse a las pretensiones de la demanda. Considera que las pretensiones sí tienen vocación de prosperar, pues como a continuación se expondrán, el demandante tiene derecho a que sus cesantías le sigan siendo canceladas con el régimen de retroactividad. Para tal efecto, la sala recordará muy brevemente los hechos que ya han sido acreditados en el proceso. En primer lugar, está suficientemente acreditado que el actor se vinculó al servicio de la Contraloría Municipal de Tunja desde el 11 de abril del año 1994 en un cargo de carrera administrativa y que desde esta fecha perteneció al régimen de cesantías retroactivas. También está suficientemente acreditado que luego de participar en la convocatoria número 01 del 2005, la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante resolución 1570 del año 2009, conformó listas de elegibles para proveer cargos de carrera en el municipio de Tunja y en el cual el actor ocupó el primer lugar. Como consecuencia de lo anterior, el alcalde de Tunja, el día 13 de abril del 2010, lo nombró en periodo de prueba por 6 meses, en un cargo de carrera adscrito a la planta global de la alcaldía de Tunja. El 19 de abril siguiente, el demandante comunicó a la Contraloría Municipal su nombramiento en periodo de prueba y por esto mismo el Contralor Municipal de Tunja declaró temporalmente vacante el cargo que desempeñaba el actor en esa entidad de control. Luego, el demandante tomó posesión en periodo de prueba del cargo de carrera administrativa para el cual fue nombrado en la planta de personal de la alcaldía el día 30 de abril del año 2010, con efectos fiscales a partir del 1 de mayo del 2010. Posteriormente, mediante oficio radicado ante la Secretaría Administrativa del municipio de Tunja el día 5 de octubre del 2010, el demandante solicitó liquidación de sus cesantías con retroactividad por haber ingresado al municipio sin solución de continuidad con el cargo que venía desempeñando en la Contraloría Municipal. El municipio dio respuesta a esta petición de manera desfavorable y consideró que no tiene derecho a continuar gozando del régimen de retroactividad porque a su juicio se produjo un rompimiento del vínculo laboral por su nuevo nombramiento en un ente distinto. De esta manera, entonces, la sala destaca los hechos que están suficientemente acreditados en el proceso y corresponde determinar entonces si al demandante que gozaba del régimen de retroactividad en cesantías perdió ese régimen de retroactividad al haberse vinculado con un nombramiento en periodo de prueba en la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Tunja, al haber superado un concurso público de méritos. En otras palabras, si por esa circunstancia perdió o no el derecho que venía disfrutando de gozar un régimen de retroactividad en las cesantías. La sala no se detendrá en hacer un recuento histórico de la normatividad en cuanto a las cesantías, pero frente a este tema sí se detendrá en estudiar o en examinar muy brevemente que en el ordenamiento jurídico colombiano existen dos regímenes de cesantías: el régimen de retroactividad y el régimen anualizado de cesantías. El régimen de retroactividad tiene su inicio en los años 45 y para los servidores públicos esta situación cambió o empezó a modificarse
con la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, que extendió a los servidores públicos el régimen anualizado que se había contemplado o creado para los trabajadores del sector privado mediante la Ley 50 de 1990. Si bien el legislador creó un nuevo régimen en cuanto a cesantías, régimen anualizado, también quedó por expresa disposición normativa que aquellas personas que ya se encontraban disfrutando de tal derecho con el régimen de retroactividad podrían continuar con él, salvo manifestación expresa de voluntad por parte del interesado en cambiar de régimen. Con el decreto 1252 del 30 de junio del año 2000, el Gobierno Nacional contempló en su artículo 2 que los servidores públicos que a 25 de mayo del 2000 disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional. De esta manera, entonces, la Sala concluye que existiendo dos regímenes de cesantías, que el actor gozaba de un régimen de retroactividad y que ese régimen le implicó un derecho adquirido a continuar gozando mientras no lo perdiera, o bien por una manifestación expresa de la voluntad por parte del mismo demandante de cambiar a un régimen distinto, o por estar incurso dentro de alguno de los supuestos de hechos señalados en el artículo 2 del decreto 1252 del año 2000. Pero también implica, para resolver el problema jurídico, hacer breve referencia al régimen de carrera administrativa, régimen contemplado en la Ley 909 del 2004, y específicamente en tres aspectos. Lo que tiene que ver con los fines de la carrera administrativa, lo que tiene que ver con la actualización en el registro público de carrera administrativa, y finalmente lo que tiene que ver con el retiro del servicio y la pérdida de los derechos de carrera administrativa. De acuerdo con la Ley 909, es principio fundamental de la carrera administrativa el mérito y la evaluación para efectos de promocionar el derecho a la igualdad de participación de las personas a acceder a los cargos en la administración pública y a que estos cargos se otorguen por mérito. Y tiene como objeto la carrera administrativa garantizar eficiencia en la administración pública y principalmente, subraya la Sala, ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades, y especialmente estabilidad en las relaciones entre el profesional que accede a la administración de sus derechos, con los deberes que le debe respetar la administración. Asimismo, el artículo 31 de la Ley 909, en su inciso final, establece la figura de la actualización del registro público de carrera administrativa para quienes los empleados que ya están inscritos en el registro, y operará cuando se supere un concurso y será nombrado en periodo de prueba, al final del cual se le actualizará su inscripción en el registro público si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. En caso contrario, regresará al empleo que venía desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera administrativa. Asimismo, la Sala destaca de la Ley 909
las causales de retiro del servicio. Dice o dispone el artículo 41 de la Ley 909 que el retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos. La sala destaca el literal D, por renuncia regularmente aceptada. Renuncia regularmente aceptada. Y el artículo 42 establece los efectos de la pérdida de los derechos de carrera administrativa y establece como pérdida de los derechos de carrera administrativa el retiro del servicio por cualquiera de las causales previstas en el artículo anterior. Implica la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos inherentes a ella. Si es causal de retiro del servicio, la renuncia regularmente aceptada, tal hecho implicaría entonces, de acuerdo con el artículo 42 de la misma Ley 909, pérdida de los derechos de carrera administrativa y por lo tanto separación del sistema de carrera administrativa. Ya en el caso concreto entonces, la sala se pregunta: ¿hubo separación, rompimiento del vínculo laboral? ¿Hubo separación tal como lo establece la Ley 909? A juicio de la sala, no hubo una separación ni hubo rompimiento del vínculo laboral, sino lo que existió fue una actualización en el registro público de carrera administrativa. En aplicación del principio de favorabilidad, se advierte que a la luz de lo establecido en el artículo 41 de la Ley 909 del 2004, no existió en el presente caso retiro definitivo del servicio del señor Rodríguez Pinilla, pues si bien según las motivaciones expuestas en la resolución 0130 del 15 de diciembre del 2010 emitida por el Contralor Municipal, dicha persona anunció que no continuaría prestando sus servicios en esa entidad, esta manifestación no puede ser entendida como una renuncia al cargo, ni como una renuncia a sus derechos laborales que hasta ese momento se encontraba disfrutando. No es una manifestación expresa, voluntaria, para manifestar que estaba renunciando a un cargo. Quedó suficientemente acreditado en el expediente que el demandante se encontraba vinculado en la Contraloría desde abril del año 94, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 del 96, situación por la cual se encontraba amparado por el régimen de cesantía retroactivo. Así las cosas, mal podría entender la sala que dicha persona, al optar por un mejor cargo dentro de una dependencia del mismo ente territorial, es decir, dentro de la misma persona jurídica, ente territorial, municipio de Tunja, renunció a un derecho adquirido como es el régimen aplicable en materia de cesantías como consecuencia de haber superado un concurso público de méritos. Esta interpretación se entiende ajustada tanto a los derechos del trabajador como a los principios que regulan la permanencia en el servicio establecidos en el artículo 37 de la Ley 909 del 2004, los cuales son el mérito, el cumplimiento, la evaluación y promoción de lo público. El óptimo desempeño del demandante dentro de un concurso de méritos y dentro del mismo periodo de prueba para ascender dentro del escalafón de carrera administrativa no puede entenderse como una renuncia de los derechos que hasta ese momento se encontraba disfrutando, pues lo contrario es violatorio de los principios de permanencia en el servicio, principalmente del mérito y de los derechos del trabajador, más aún si se tiene en cuenta que según lo establecido en el inciso final del artículo 31 de la Ley 909 del 2004, cuando un empleado ya inscrito en el registro público de carrera supere un concurso de méritos, será nombrado en periodo de prueba, al final del cual se actualizará
su inscripción en el registro público si obtiene calificación satisfactoria de la evaluación del desempeño laboral. Conforme a lo expuesto entonces, es evidente que la norma incita, es decir, el artículo 31 de la Ley 909, protege, y esa fue la intención del legislador, de proteger los derechos de carrera del trabajador o del servidor público al obtener un buen desempeño dentro del periodo de prueba. Por tanto, mal podría interpretarse que en casos como el presente, donde el funcionario demostró idoneidad, aptitud para desempeñar el nuevo cargo, se origine la pérdida de unos derechos laborales que encontraba disfrutando en su anterior empleo. Una interpretación en el sentido contrario desconocería los principios de favorabilidad, de mérito, y además estaría en contradicción con un principio de sana lógica, según el cual no sería posible que una persona que aspire a un mejor cargo, que aspire a una superación personal, termine, como bien lo manifiesta la apoderada de la parte demandante, castigado o sancionado por el solo hecho de haber demostrado aptitud e idoneidad en el ejercicio de sus funciones. El cambio de entidad en la cual se prestaron los servicios o de dependencia por parte del señor Carlos Alberto Rodríguez Pinilla no se produjo en realidad porque la Contraloría Municipal de Tunja pertenece a una misma persona jurídica, en este caso al ente territorial. Finalmente, la sala destaca que el servicio fue prestado sin solución de continuidad, de manera ininterrumpida, y por lo tanto es dable entender que no hubo solución de continuidad. Partiendo de la base que, tal como quedó expuesto en el presente caso, no existió terminación del vínculo laboral, se debe tener en cuenta para todos los efectos que el señor Rodríguez Pinilla continúa gozando con el régimen de retroactividad de cesantías, y por lo tanto sus cesantías deben ser reconocidas y liquidadas conforme al régimen previsto en la Ley Sexta de 1945, ley que contempla el régimen retroactivo, tal como se le venía pagando hasta el 30 de abril del año 2010. Ahora bien, el pago de las cesantías retroactivas, destaca la sala, es un derecho adquirido que no puede ser desconocido de manera arbitraria por la administración. La jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente la sentencia del 6 de marzo del 2012, con radicado 2011-0003-00, magistrado ponente doctor Víctor Alvarado Ardila, ha definido los derechos adquiridos como aquellos que ingresan al patrimonio de la persona con sujeción estricta a las normas aplicables sobre la materia, es decir, son aquellos cuya titularidad recae en las personas que para determinada época cumplen con los requisitos establecidos por la ley y son efectivamente disfrutados. En el presente caso se evidencia que el señor Rodríguez Pinilla, al estar vinculado con la Contraloría Municipal antes del 31 de diciembre del año 1996, es decir, antes de la ley 344 de ese año, se hizo beneficiario entonces de la liquidación de sus cesantías con el régimen de retroactividad. Por tanto, para perder el citado derecho, debía existir o un retiro definitivo del servicio o un cambio voluntario del régimen, situaciones que no se presentaron en el presente caso. Por lo cual, advierte la sala que el pago de las cesantías con régimen de retroactividad es un derecho adquirido del demandante y por tanto no podía ser desconocido por la entidad demandada por el hecho de haber superado un concurso de méritos. Conclusión. La sala destaca entonces que el demandante acreditó tener derecho al pago de sus cesantías retroactivas por las siguientes razones. Porque no existió un rompimiento de la relación laboral, porque el derecho al pago de sus cesantías retroactivas es un derecho adquirido, pues ingresó válidamente al patrimonio del demandante con sujeción a las reglas que rigen la materia,
Porque en aplicación del principio de favorabilidad no puede entenderse que en el presente caso la actualización en el registro público de carrera origine una pérdida de los derechos adquiridos del demandante, pues el mérito no puede ser sancionado. Y finalmente, no existió un cambio de empleador en el paso de la Contraloría a la Alcaldía Municipal, ni tampoco existió solución de continuidad en la prestación del servicio. Por lo tanto, entonces, la Sala reitera que accederá a las pretensiones de la demanda. Y como quiera que la parte vencida en este proceso es la entidad territorial municipio de Tunja, procede el despacho teniendo en cuenta lo previsto en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, condenar en costas y agencias en derecho a la parte vencida, y para tal efecto la Sala tendrá en cuenta lo normado en el acuerdo 1887 del 26 de junio del 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Condena en costas procedente en la medida en que con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, el legislador dispuso de un criterio objetivo para la imposición de costas y agencias en derecho. Por lo tanto, entonces, la Sala condenará a la parte vencida y a favor de la parte demandante por agencias en derecho el valor que resulte de aplicar el 2% al valor de las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, declarar la nulidad de los oficios SA 0770 del 5 de junio del 2012, SA 0032 del 11 de enero del 2012 y SA 0851 del 6 de diciembre del 2010, expedidos por la Secretaría Administrativa del municipio de Tunja, por medio de los cuales fue negado al señor Carlos Alberto Rodríguez Pinilla el reconocimiento y pago de sus cesantías con régimen de retroactividad. Segundo, como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, ordenar al municipio de Tunja reconocer al señor Carlos Alberto Rodríguez Pinilla sus cesantías con el régimen de retroactividad, teniendo como fecha de inicio de la relación laboral el día 11 de abril del año 1994. Tercero, condenar al municipio de Tunja a pagar a favor del señor Carlos Alberto Rodríguez Pinilla en la cuenta que para tal fin tenga en el Fondo Nacional del Ahorro la diferencia de la liquidación de las cesantías con régimen de retroactividad desde el 1 de mayo del 2010 hasta la fecha de esta providencia, y lo efectivamente consignado en ese periodo con régimen anualizado, sumas que deberán ser indexadas con fundamento en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE y de acuerdo a la fórmula que ha sentado el Consejo de Estado para efectos de actualización de las sumas debidas. Cuarto, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría, se fija como agencias en derecho el equivalente al 2% del valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, esto es la suma de 839.111 pesos con 26 centavos. Quinto, dar cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 del 2011. Sexto, ejecutoría de esta providencia, archívese el expediente dejando las constancias del caso. De esta manera, la Sala de Decisión número 1 ha proferido decisión de fondo y la notifica en estrados. Me queda una inquietud con respecto a la sentencia, es que no se dijo nada sobre los intereses que se causan a partir de la fecha de la sentencia, si el municipio no cumple con la sentencia, los que ordena también el código nuevo. Sí, el código establece los intereses que se causan una vez en firme la sentencia. Luego no es materia de decisión
toda vez que esos intereses están consagrados legalmente por Ministerio de la Ley. Ah, bueno, entonces, Sí. gracias, doctor. ¿Desea solicitar el uso de la palabra? Interponer el recurso correspondiente. Para los recursos, bueno, el código establece el término. En todo caso, le concederé la palabra a todos los intervinientes para que si desean dejar alguna constancia sobre la formalidad de la audiencia, bien la pueden hacer libremente. Sin constancias. Muy bien, entonces, no siendo más el motivo de la presente audiencia, se finaliza hoy, martes 22 de octubre del 2013, siendo las 5:30 de la tarde. Muchas gracias, buen día. Gracias, señores magistrados.